Susana Prieto Terraza, soy representante legal de los trabajadores del Lexmark, Eaton y Foxconn en Ciudad Juárez, Chihuahua. 3 contingentes de trabajadores de la industria maquiladora en lucha por afiliación de sindicatos independientes para mejorar sus condiciones de trabajo. Bueno, las movilizaciones de los trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez se iniciaron con Eaton Industries en junio. 37 trabajadores que se organizaron para solicitar un sindicato y que ellos no llegaron ni a la solicitud porque fueron despedidos inmediatamente y les retuvieron las 2 semanas de salarios devengados. Estos trabajadores estuvieron viviendo fuera de la planta durante un término de 18 días, exigiendo que se les pagaran sus salarios devengados, y cuando pretendían solicitar la constitución de un sindicato independiente, les decidieron pagar sus indemnizaciones y ahí terminó el movimiento. Pero este fue el parteaguas porque a partir de ahí se empezaron a levantar diversas empresas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos en orden a decir que fue el Lexmark, que son los trabajadores que tienen una comisión representativa el día de hoy, Eaton Industries y Foxconn. Fueron liquidados 125 trabajadores de Foxconn porque tampoco querían sindicato y fueron despedidos. Cuando esto sucede, la industria maquiladora dice, bueno, entonces si yo tengo al gobierno del estado que defiende mis intereses y que ellos no han permitido en 50 años la afiliación de un sindicato independiente en Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces ¿para qué estoy indemnizando trabajadores? Ahora los despido, no les pago indemnizaciones y al gobierno se va a encargar de negarles la constitución de los sindicatos independientes. Aquel que pidió un sindicato o que no está de acuerdo con la empresa, se le llama estaciones de trabajo a cada labor que hacemos. Cada persona hace una labor, pero toda aquella persona que no está de acuerdo con la empresa, se le da 3 estaciones, no 2, ¿sí? Y lo más retirado que se pueda. Ya sabemos todos cuál es la intención. ¿Sí? Lo que ellos quieren es que no pidamos el sindicato independiente. Ellos quieren que tengamos los sindicatos que a ustedes les llaman blancos, ¿sí? Nosotros pedimos el sindicato independiente porque queremos que las mismas personas que están ahí, los que saben de nuestros problemas, que sean ellos los que nos representen para poder solucionar los problemas que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Y gracias por escucharme. Va a pasar otra compañera. Y eso es lo que está pasando ahorita. El día 30 de diciembre nos notificaron un acuerdo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el día 16 del mismo mes y año, donde les negaban la constitución del sindicato independiente a los trabajadores del Lexmark. A partir de ahí nosotros empezamos a solicitar ayuda a nivel nacional e internacional a diferentes activistas, a diferentes sindicatos, a diferentes organizaciones no gubernamentales, porque sabemos perfectamente que existen muchas luchas en todo el país. Los jornaleros de San Quintín, el primer ejemplo, las compañeras de stand-up, ahora las compañeras de limpieza del Distrito Federal y todos los trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez. Las cosas se pondrán todavía peores con el Tratado del Transpacífico, así como fue con el Tratado de Libre Comercio. Estamos contemplando una sociedad económica que está totalmente alejada del humanismo. El capitalismo ha fracasado, el socialismo ha fracasado, pero ahora después de la globalización los empresarios se han convertido en seres más ambiciosos y más inhumanos. Alrededor de los trabajadores de la industria maquiladora existen solo cadenas de miseria formadas por estos trabajadores que laboran en la industria maquiladora con salarios miserables de 600 a 700 pesos semanales. No les permite vivir, no les permite ni siquiera comprar alimentos. Los han obligado a delinquir, robándose los servicios, la energía eléctrica, el servicio de agua y drenaje, porque no tienen dinero ni para comprar comida. Fue después, a mí me corrieron por haber apoyado las ideas de ellos, mas sin embargo ahí no tenemos derecho a apoyar derechos libertades para nosotros, solamente los que le convienen a la empresa y al gobierno. Nosotros en la maquila hemos sido, ¿cómo se dice?, acosados de una manera u otra. Hay muchas formas de acosación ahí en la empresa, tanto de líderes, supervisores, gerentes, de muchas personas ahí adentro. No puedes ascender a un puesto porque realmente te piden cosas a cambio, no pueden, a la gente mayor la mueven de sus estaciones para colocar a alguien nueva, simplemente la vuelven a subir, y a la gente que ya tiene mayor antigüedad la mueven a lugares donde ya no pueden trabajar.
donde las ponen con un sueldo mínimo, no tienen derecho de aspiración a subir su sueldo y pues muchas cosas así. Realmente es muy cruel y la gente no se da cuenta de cómo nos pisotean, cómo nos sumisan a callar nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Y pues aquí le paso a otra compañera. Esto tiene que frenar, tiene que haber un movimiento nacional de trabajadores que de veras abogue por los derechos de los trabajadores. Tenemos que romper con esto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, salarios de hambre, porque nosotros estamos hablando que en la industria maquiladora no se pagan 70.10 pesos, que era el salario vigente, que ahora será de 72.94 centavos y que no ayudará de nada. Por ejemplo, es una burla el aumento de 4.2% a este salario. En Ciudad Juárez aumentó 20.5% el costo del agua potable. Nada más. La canasta básica aumentó el año pasado 23.5%. Ahorita todavía no han contemplado cuánto es el aumento de la canasta básica. Los trabajadores son realmente esclavos del siglo XXI para estas empresas transnacionales. Y en el estado de Chihuahua las autoridades de trabajo siempre están con los patrones y cuando los trabajadores se organizan, ellos son sus cómplices para despedirlos y hostigarlos y ejercer en contra de estos violencia laboral, intimidándolos y diciéndoles que no van a conseguir trabajo en ningún otro lugar porque van a estar boletinados dentro de la industria. Es urgente que el mundo sepa que en Chihuahua hay trabajo a un alto costo. Tienen 17,000 vacantes que no pueden cubrir ni siquiera ofreciendo bonos de 6,000 pesos a los trabajadores a obtener en los siguientes 6 meses. Lo que tienen que subir son los salarios. No es que no haya desempleados en Ciudad Juárez, hay mucho desempleo en Ciudad Juárez, pero no hay quien pueda vivir con el salario de la maquila. Y si la maquiladora no paga el salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, vamos a pensar en qué condiciones se encuentran los trabajadores del país que sí perciben los 70 o 72 pesos diarios. Yo iba a cumplir años ahí en Lexmark y lo que de plano nos hartó fue el, ¿cómo se puede decir? Bueno, el aumento. Supuestamente nos iban a dar, pero con la condición de volver a empezar de nuevo, como si nos volvieran a contratar otra vez. Se nos borraba la antigüedad. Así es que pues aquí estamos luchando por un sindicato. Yo creo que es momento de que ya nos pongamos las pilas, sobre todo las personas que tenemos más posibilidades. Hay que recordar que no es cierto que existe la paz laboral en México de la que tanto presume el secretario del Trabajo Navarrete. Existe gente muriendo de hambre que no tiene tiempo para organizarse. Ese es número uno. No tiene dinero tampoco porque para ir a movilizaciones se requiere pagar transportación y todo lo demás. Y yo creo que es necesario que ya pare esto. Quienes más tenemos, porque son precisamente las bases de los trabajadores las que nos han pagado universidades porque son cautivos en el pago de impuestos, somos quienes tenemos la obligación de asesorarlos y de conformar y yo creo que también liderar sus luchas para que realmente los trabajadores sean escuchados. México va a incursionar cada vez en políticas económicas más deficientes y los mayores afectados van a ser los obreros y jornaleros del país. Basta, una sola lucha ni una sola lucha más aislada. La demanda ahorita es la reinstalación de los trabajadores que están en lucha sindical, son 76 trabajadores del Lexmark y 12 trabajadores de Eaton Bussmann, que les regresen su empleo y que les contesten de manera pronta y expedita sobre su solicitud de la constitución de un sindicato independiente. Los trabajadores del Lexmark la plantearon originalmente el día 3 de noviembre, el 30 de diciembre, como te expliqué anteriormente, les dijeron que como en los estatutos no habían establecido cómo se iban a administrar los recursos del sindicato que no tiene todavía registro y que menos tiene bienes, entonces no podían autorizar el registro de este sindicato. Si nosotros nos vamos al amparo, gastaríamos entre 1 año y medio y 2 en que se resolviera si es legal o ilegal el acuerdo de la Junta, pero podemos solicitar la constitución del sindicato cuantas veces queramos. Entonces lo que decidimos fue subsanar, fuera legal o no, los requisitos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pedía en Ciudad Juárez y volvimos a presentar esta solicitud el 4 de enero. Ahorita entramos con el representante del gobernador, no estaba desafortunadamente, nos atendió una persona que me imagino
dejaron exprofeso para eso porque está completamente sola la representación de gobierno del estado de Chihuahua en el Distrito Federal. Recibió el documento que traemos de este foro de solidaridad con las trabajadoras de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, porque se espera que este sea un movimiento de todos los trabajadores de la industria, y le pedimos que no se gasten los 60 días, porque el presidente de la Junta nos dijo, bueno, ahora lo presentaron el 4 de enero otra vez, dicen que ya subsanaron, vamos a ver si subsanaron, pero tengo hasta el 3 de marzo para contestarles. Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece máximos, pero no establece mínimos, y si el presidente de la Junta y los representantes obrero y patronal ya conocían la solicitud y solo se le adicionó la parte que ellos dicen que debía ir y no iba, pues yo creo que en 30 segundos estaban aptos para contestar si ya se había subsanado la irregularidad, que no era irregularidad o no. Entonces, por eso son las movilizaciones, porque no es posible que los gobiernos del Estado, o sea, que las juntas de conciliación sigan dependiendo del gobierno del Estado, porque entonces se emiten resoluciones de carácter político que solo benefician a quienes soportan las campañas políticas del gobernador, del presidente municipal y de los diferentes funcionarios. Es importante que se reforme la ley, sí, pero lo primero que hagan es que se sustraiga la representación del los gobernantes, pues, de las resoluciones de los conflictos que surgen entre trabajadores y patrones. Entonces, yo creo que estamos claros, vamos a continuar, tenemos apoyo internacional. El día de hoy, 13, en el acto que hicimos en el Ángel de la Independencia, lo que lanzamos fue un boicot internacional en contra de los productos que produce Lexmark, porque esta empresa viola los derechos humanos y laborales de sus trabajadores, y estamos exhortando a los mexicanos y a los estadounidenses que no consuman ningún producto que produzca Lexmark. Esta empresa obtuvo gananciales de 3.7 billones de dólares el año pasado y no quiso o no cumplió con su promesa de aumentar 6 pesos diarios el salario de sus trabajadores en Ciudad Juárez. Entonces, por eso lanzamos el boicot. Nosotros estuvimos en el Ángel de la Independencia con una representación de trabajadores. Hubieron también algunas personas de uniones, de sindicatos americanos en Lexington, Kentucky, que es donde se encuentra el corporativo de esta empresa. Estuvieron también otras organizaciones frente al Consulado General de México en El Paso, Texas. Estuvieron trabajadores del Lexmark afuera de la planta, en el plantón donde viven permanentemente las 24 horas del día desde hace 2 meses y medio, y estuvimos nosotros aquí en el Ángel de la Independencia. Este es el boicot internacional en contra, pues estamos llamando a la gente a que no consuma productos del Lexmark hasta en tanto no resuelva la violación de los derechos humanos y laborales de sus empleados. Bueno, los empleados no pueden y además tienen terror. Hay un movimiento, evidentemente hay una hostigación de carácter laboral. Si me dices que ejercitar mis derechos constituye un delito, pues entonces ellos tienen un doble discurso. Tenemos que clarificar que en las luchas de los trabajadores el principal enemigo es el trabajador, pero no por convicción, sino por el hostigamiento de que es objeto por parte del poderoso y el detentador del dinero, que es el patrón. Que pierdan el miedo, que somos muchos, que no se sumen a su verdugo, que es el patrón, que no crean todo lo que la empresa les dice, que investiguen, que se documenten, que por una vez en la vida volteen a ver la depresión en la que viven sus hijos, tirados en sus camas todo el día, sin un futuro que obtener, y que si de veras quieren mejores condiciones de vida para sus hijos y sus familias, se unan a la lucha del lado de los trabajadores y no del patrón.